Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia querida, compañeros, compañeras y a nuestro profesor. Soy Josefina, estudiante de la carrera de psicopedagogía, y es un placer darles la bienvenida a nuestro nuevo podcast llamado Universo Psícope. Un espacio donde las voces que importan resuenan. Hola, buenas tardes, soy Judith y hoy nos vamos a adentrar en un tema en el cual hay mucha falta de información y dudas, el cual es la desatención sistémica a la necesidad de acompañamiento y contención de padres de hijos con alguna condición en la Argentina contemporánea. Sí, como dijo Judith, esta es una problemática que atraviesa muchísimas familias en nuestro país. Y hoy queremos poner a la luz, escuchar a quienes las viven y buscar caminos posibles. Exactamente, abordaremos las barreras, los desafíos emocionales y las carencias del sistema, pero también las iniciativas y la increíble fortaleza de estas familias. Para ello contaremos con testimonios directos y la mirada de especialistas. En esta primera sección hablaremos del duelo que nadie ve. Muy poco se habla del impacto emocional del diagnóstico. Pienso que hay un momento que marca un antes y un después en la vida de muchas familias. Así es muy común escuchar de diagnósticos hoy en día, por ejemplo, TEA, TDAH, dislexia, entre otras condiciones del neurodesarrollo. La verdad que sí, porque hoy en día en las escuelas están como esas etiquetas, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar, detrás de cada diagnóstico hay una familia. Y creo que es un momento donde la mamá y el papá que recibe ese diagnóstico por parte de la neuróloga, por un lado, ya es como una respuesta esperada. Ya que me pongo en ese lugar de los padres y uno conecta con ese niño desde el momento de su llegada. Desde el momento que te enterás que vas a tener un bebé. Y al pasar el tiempo, observas que tu niño es diferente que los demás. Lo puedes observar en la escuela, en un parque o hasta en la misma casa. Y hay muchas cosas que empiezan a resonar de su desarrollo. Claro, por eso no siempre trae alivio recibir un diagnóstico. Sí, obviamente que no siempre va a traer un alivio. Quizás es como una confirmación de lo que uno ya se espera, pero ¿de qué hablamos cuando justamente hablamos de duelo? Yo creo que no se trata solo de tristeza, sino de las expectativas que tienen por ahí los padres, tanto de la maternidad como la paternidad, de lo que se imaginó o idealizó. Sí, por eso creo que los papás cuando se encuentran en ese camino saben que va a ser distinto, saben que va a estar lleno de incertidumbre, peleas con las obras sociales y muchas preguntas sin respuestas claras. Es como que te vas dando cuenta en el proceso, pero sin embargo todas estas dudas, todas estas preguntas sin respuesta, incertidumbre, la terminas afrontando y pasando solo. Sin irnos muy lejos, vos, Judith, estás atravesando por todo esto. Comentanos un poco cómo viviste este proceso, cómo lo vivís. Sí, fue difícil aceptar el diagnóstico de mi hijo. Aún debo decir que continúo con el proceso de aceptación de muchas cosas nuevas que atraveso día a día. Algo de que he observado en la sala de espera cuando voy a las terapias es que muchos padres no hablan de que a veces uno de los integrantes de la familia, generalmente la madre, deja sus trabajos, su vida, su rutina para dedicarse al cuidado de ese hijo con condición. Se atraviesan muchos problemas día a día, tanto de pareja y también los prejuicios de la sociedad. Totalmente, Judy, pienso que tu relato va a identificar a muchas mamás. Sabemos que tenemos compañeras, ¿no?, que también atravesaron y están atravesando esta situación. Y es así como vos decís, si bien
donde hay una familia formada por papá y mamá, siempre hay uno como el que toma las riendas de la situación y va para adelante, pero siempre con dudas e incertidumbre como hablábamos anteriormente. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién le pregunta a esos papás cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Quién les explica qué hacer o a dónde ir? ¿Y qué significa esa palabra, ese diagnóstico, más allá del tecnicismo? Me parece que desde la psicopedagogía necesitamos reconocer que no se trata del niño solamente. Y como nos menciona la doctrina social de la Iglesia, trabajamos con una familia que está de duelo y que necesita esa escucha, ese tiempo de escucha y de contención. Por eso ahora lo queremos invitar y le queremos compartir una cita bíblica que nos llevará a una reflexión. Sí, vamos a compartir la cita bíblica de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3, que dice: Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni él pecó, ni sus padres, es para que manifiesten en él las obras de Dios. Bueno, considero que este pasaje está tratando de romper con la idea antigua de que la discapacidad era un castigo, o era por culpa de haber realizado un acto tal vez que no se debió haber hecho. Jesús en este caso nos enseña que la discapacidad no es un error, sino una oportunidad para que se manifieste lo que es el amor, la comprensión y de alguna manera reine lo que sería la gloria de Dios. Así es, tal cual. Por eso nos pareció que esta cita bíblica nos lleva a esa reflexión sobre el duelo que atraviesan los padres para llegar a la aceptación. Bueno, con esto damos cierre lo que es la primera sección y a continuación queremos compartirle una entrevista con una invitada y también agradecerle. Es una psicopedagoga y ella nos va a comentar un poco de cómo aborda ella en su gabinete justamente esta situación. Para tener una visión profesional de esta problemática, tenemos como invitada a la psicopedagoga Dayana Chávez, que desde ya le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación al podcast. Bien, sí, muchas gracias por invitarme y por tomarme en cuenta para este proyecto que están realizando. Muy bien. Ahora le voy a pasar a hacer una entrevista, ¿sí? Desde su experiencia en Argentina, ¿cómo considera usted cuáles serían las principales barreras o desafíos que se observan en el sistema educativo y de salud en brindar el acompañamiento a las familias de niños con condiciones? Bien, esta pregunta es muy contundente y podría llegar a decir que a mi criterio personal algunas de las barreras que yo observo a nivel institucional son en este caso el Estado y en otros casos también la economía que tienen algunos de los padres, ya que no pueden llegar a obtener en algunos casos obras sociales. Por lo consiguiente, esto les hace pensar sobre otras estrategias para buscar y resolver el problema de los chicos. ¿Cómo impacta la falta de diagnóstico temprano y de intervención psicopedagógica en el desarrollo del niño? Y esto lo voy a responder explicando algo que me llegó a pasar hace poco. No voy a dar detalles sobre el caso, obviamente, pero ni nombrando datos, pero me llegó a tocar un caso de un niño que tiene 12 años y nunca asistió a una consulta psicopedagógica. Obviamente que ahí no se llega a juzgar nunca al padre, ya que no podemos llegar a saber cuál sea el motivo por el que el niño no llegó a asistir nunca a una consulta. Obviamente
son muchas barreras las que pueden llegar a haber pasado y entre esas puede estar el duelo también que llegó a pasar los padres. Por ende, es un proceso largo en donde también llega a estar la aceptación. ¿Y qué necesidades específicas en relación a los padres de acompañamiento y contención se identifica que suelen estar desatendidas o insuficientemente cubiertas? Bien, es importante también recalcar en este caso que los padres cumplen un rol fundamental en la vida del niño. Los padres son la contención, también son la figura idealizada en este caso de esos niños también. Entonces esa figura siempre se va a mostrar segura de sí misma y no va a dejar que ese niño lo pueda llegar a ver mal. Entonces, ¿qué pasa? Ese padre o los padres llegan a crear esa cara, por así decirlo, de no mostrarse mal ante los niños y dejan de lado sus emociones, dejan de lado su vida, dejan de lado los hobbies o las cosas que les puedan llegar a gustar para poder darle una mejor vida a ese niño. Entonces, en este caso es importante que los padres llegan a asistir al psicólogo y que se le den talleres para padres para poder llegar a contenerse entre sí mismos y darse cuenta que no son los únicos que están pasando este proceso. Y para cerrar, le pediría que si me podría dar, o qué mensaje le podría dar a un padre que recibe un diagnóstico de un hijo con una condición y se siente desorientado, abrumado, no sabe por dónde empezar. Bien, quitando en este lado la ética profesional que se nos enseña en todos los ámbitos del servicio de salud, se quita eso y se mira el lado más emocional de la persona, se lo lleva a, en este caso como se dice, no nos debemos involucrar y el diagnóstico y ya. Yo lo llevo más al lado emocional, ser más empático con ese padre, decirle que obviamente no estamos etiquetando al niño ni tampoco lo estamos poniendo en una casilla de decirle que esa es su limitación, sino de que mirar las fortalezas que tiene ese niño y con esas fortalezas que él tiene, usarlo como herramientas y estrategias para que él pueda sobrellevar su vida. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, muy interesante realmente la visión desde ya el campo laboral y la experiencia que tiene una persona que ya atiende y tiene terapia, en este caso usted ya tiene su consultorio Así es. y atiende a niños solamente de qué edad. Atiendo a todos los ámbitos, la rama de preadolescente, adolescentes, niños, 4, 5 años, 12 años, llegan de todo poco. Bien, muchas gracias por haber participado. No, gracias a ustedes. También vamos a compartirle el día de hoy una entrevista que vamos a realizarle a un papá que muy amablemente se ofreció a contar su testimonio. Bueno, papá, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Santiago Cortés, soy papá de Noah, un niño de 4 años. Bien, un gusto, papá. Bueno, quería hacerte una serie de preguntas para poder escuchar tu realidad. Si me podrías contar brevemente cuál es el diagnóstico de tu hijo y cuándo recibiste ese diagnóstico. Bien, el diagnóstico de mi hijo es retraso global del desarrollo y luego de un año de evaluación, a sus 3 añitos fue diagnosticado. ¿Y cómo fue para vos como padre atravesar este momento? Y no fue fácil, lo sentí como una confirmación de lo que venía pensando, al notar características diferentes de mi hijo. ¿Y qué tipo de apoyo emocional o psicológico te ofrecieron en ese momento desde el sistema de salud? Sinceramente, ningún tipo de apoyo, ni de información sobre el diagnóstico ni nada. Y a lo largo de este tiempo, bueno, ya que tu niño me comentaste que ahora tiene 4 años, ¿te sentiste contenido por algún profesional o alguna institución? La verdad que no me sentí contenido en ningún momento por ningún profesional ni ninguna institución.
Y me imagino que sufrís momentos de agotamiento o soledad como consecuencia de esta falta de contención. Sí, la verdad que sí, es constante pasar por esos momentos. Y comentame un poco qué estrategias usás actualmente para sostenerte emocionalmente en este rol. Busco información por mi cuenta para saber cómo tratar a mi hijo y pensando en positivo. ¿Y consideras que el sistema de salud y educación contempla suficientemente las necesidades de la familia, no tan solo de los niños? No, hay muchas trabas en ambos ámbitos. ¿Y tuviste que recurrir a espacios privados, o sea, pagos para recibir apoyo que el sistema público no te brinda? Sí, totalmente, desde el minuto cero. Recurrí a centros privados por falta de claridad en instituciones públicas. Y por último, preguntarte qué mensaje te gustaría dar a esas familias que están atravesando por un camino similar. Sí, que la vida no es un campo de batalla constante. A veces hay que aceptar la tormenta y aprender a caminar sobre la lluvia. Luego de una rica entrevista con la profesional, Diana Chávez, y la entrevista con el papá, vamos a pasar a la sección número 3, a la cual llamaremos realidades. ¿Qué te parece, Judith, si continuamos abordando esta problemática desde otra mirada? Sí, retomando el tema y abordando unas palabras que me llamaron la atención de la problemática, que es la desatención sistemática, es muy importante decir a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de esto. Y nos referimos a las barreras más comunes. Nos referimos básicamente a la falta de políticas públicas integrales, a la escasez de recursos especializados, la burocracia y muchas veces a la falta de visualización de la labor de estos padres. No es solo un problema de buena voluntad, sino es de una estructura. Bien, también es importante decir que es un desafío que no impacta solamente en lo que es la salud mental, que muchas veces es una gran problemática, sino también en la parte económica y social de la familia. Pensemos que hay un desgaste que implica la búsqueda constante de terapias, turnos, trámites, sumado así también a lo que es la carga emocional de tener este hijo con una condición. Y vos decime, ¿crees que la sociedad argentina está realmente consciente de este, por decirlo, laberinto que enfrentan los padres? ¿O existe aún mucho más de conocimiento o el famoso estigma? Bueno, yo creo que sí hay conocimiento, pero es superficial el conocimiento que hay. Más porque está viendo esto lo que es, que se puso de moda los diagnósticos express por ahí. Sí. Y también basarse en que la intención puede ser buena, digamos, de tener este conocimiento, pero todavía se ve una falta profunda de empatía, lo que lleva, esta empatía lo que sí llevaría al cambio sistemático y que aún está en desarrollo. Sí, coincido totalmente. Es como que a menudo se romantiza la fortaleza de estos padres. Como que tenés que ser fuerte, darle para adelante y atravesar la situación como puedas. Pero nos olvidamos del apoyo concreto que necesitan. No es solo amor, es acceso a derechos y a recursos. Porque es como la frase que no se puede vivir solo de amor, ¿no? Exactamente. Por eso también me parece importante decir qué rol juegan las instituciones tanto de salud, educación, el propio Estado en esta problemática, más con esto que salió que es la ley de emergencia, ¿sí? Y que existen iniciativas o leyes que busquen la mayor solución a esta problemática, si Sí. es que realmente existen o no. Claro, vos me comentaste que estuviste indagando un poco sobre estas leyes ocultas, por así decirte, que están, pero a la vez no están. No tenemos esa visibilización concreta. Comentame un poco de lo que estuviste investigando. Investigando, leyendo un poco, por ahí me surgió la duda de que si es que los padres también podían tener algo de apoyo o contención
por parte tanto de las obras sociales o algún grupo de ayuda, algo. Y bueno, leyendo vi que hay leyes que si bien contemplan lo que es al niño con condiciones a la familia. Por ejemplo, tenemos la ley 24.901 en el artículo 16, que dice que es la que más directamente lo menciona como parte de las prestaciones. Además, también hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la ley de salud mental 26.657. Si bien todo este marco legal contempla lo que es la persona con discapacidad y a su familia, muchas veces todavía se observa que los padres a menudo deben luchar para que se reconozcan estos derechos y se le brinden los apoyos necesarios. O por ahí el padre se enfoca muchas veces en lo que es el cuidado del niño, en la economía, en tratar de cubrir esas terapias. Tal cual. Es como decir, le pago las terapias a mi hijo o me las pago a mí, y es como que no te queda de otra que obviamente seguir con el tratamiento de tu hijo. Y bueno, en las noticias se pudo escuchar hace poco todo este problema, ¿no?, que surgió con respecto a las prestaciones. Y bueno, en tu caso vos lo has vivido, yo también lo sé. Comentarles también un poco a la audiencia que así como Judith mencionó su proceso de duelo y contó sobre su niño, ¿no?, con capacidades diferentes, bueno, también transito lo mismo con diferentes diagnósticos. Y acá nos encontramos las dos sentadas hablando de una problemática que a nosotras nos llega totalmente, ¿sí? Somos dos mamás que pagamos las terapias de nuestro hijo totalmente particular, ¿sí? Sí. Cada centavo sale de nuestro bolsillo. Y bueno, para dar un cierre a esta sección, no sé si me querés comentar como para cerrar. Bueno, decir que muchas veces ante la falta de desinformación y también ante la falta de que muchas veces como psicopedagogos hoy cursando la carrera debemos tener una visión diferente, es decir, no solamente enfocarnos en el niño, sino también en la familia, porque es como quien dice, ¿quién cuida? El cuidador. Tal cual. Y por ahí eso es lo que se observa que falta mucho. La empatía, esa palabra que se usa mucho, pero se aplica poco. Y hablando de empatía, queremos, ¿no?, relacionarla con también una cita bíblica que hemos tenido la oportunidad de encontrar y leer y reflexionar. Bueno, José, ¿qué nos enseña la doctrina de la Iglesia? También investigando un poco, he tenido la dicha de encontrar este versículo, ¿no?, de Proverbios 31 del 8 al 9. Y dice así: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desdichados. Levanta la voz, juzga con justicia, defiende los derechos de los pobres y de los necesitados. Y pienso que este pasaje se refiere a la justicia legal y social. Que los padres en esta situación, y especialmente sus hijos, a menudo no tienen voz, no tienen esa voz fuerte ante la sociedad. La desatención sistemática, justamente en la problemática que hemos elegido, implica una falta de defensa de sus derechos y necesidades. Estos versículos yo siento que son un llamado a abogar por ellos, a levantar la voz en su favor y asegurar que sus necesidades de acompañamiento y contención sean atendidas. Por último, como cierre de este podcast, invitamos a que escuchen a nuestra compañera Gisela Herrera, que nos va a dejar una hermosa conclusión. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado y que este espacio haya servido para visibilizar lo que muchas veces se calla, que los padres y familias también necesitan ser vistos, escuchados y acompañados, porque no hay un bienestar infantil sin familias cuidadas. Desde la psicopedagogía, el rol no termina con el niño, empieza también por quienes lo sostienen cada día. Nos seguimos escuchando en una próxima emisión.